Pregunto, John, ¿qué busca la gente en tus vídeos? ¿Por qué tienes 200.000 visitas? ¿200.000? Tengo 14 millones de visitas. En algunos de los actuales. Hombre, tú sumas y hay 14 millones de visitas. Sí, tú hablas del acumulado. Hombre, claro, hablo del bote, ¿no? Correcto, del botijo, del botijo. Bien. Entonces, el botijo. ¿Qué buscan 14 millones de...? Preguntas, habría que ir casa por casa preguntando. ¿Tú qué crees? Vamos a ver, Hombre, tú cuando das un producto, vamos a ver, aquí nadie se monta una carnicería para perder dinero. Es lo que te estoy diciendo. Vamos al grano. Yo hace ya tiempo me di cuenta que el futuro, porque para ser un número más de una nómina, pues dije, pues como lo tenía todo perdido al río, ¿no? Y se me ocurrió la brillante idea, bueno, en realidad una cosa me ha llevado a la otra sin querer, pero vi que YouTube y todo esto movía el mundo, ¿no? Comencé a hacer vídeos, comencé a hacer música, la vendí en mi página web, me robaban los vídeos de mi página web y me los subían a YouTube, yo ya los subí directamente y claro, cogí la técnica de coger y pensar, digo, bueno, si cojo y cojo fama, jugándome la vida, subiéndome a balcones, subiéndome a farolas, para captar la atención de mucha gente. ¿Este riesgo está controlado o no? No, ahí no había medidas de seguridad ninguna. Bueno, yo me juego la vida 40 veces. Vale, pero tú cuando grabas este vídeo imagino que tienes ciertos límites. Tú sabes, oye, hasta ahí puedo llegar. No, eso surgía... Aparentemente aquí estás al borde de la muerte un montón de veces. Vale, no, pero ahí no hay ninguna medida de seguridad. Me podía haber matado perfectamente, pero era la única manera de llegar a donde he llegado. Porque haciendo esas locuras, y una de cal, otra de arena y otra de cemento... Pues claro, la gente... Perdone, ¿quién es el que te graba desde abajo? Pues cualquiera, cogía uno, tú grábame, o mi mujer, pero la estrategia era coger fama para captar público, para coger fama y esa fama, digamos... rentabilizarla o enfocarla a algo productivo que finalmente fue lo de Eurovisión. Vale. Bien, entonces, un momento. La gente se creía que yo hacía el idiota por YouTube por hobby. ¿Pero tú has visto la muerte de cerca más de una vez haciendo esto? No, porque no me da tiempo ni a pensarlo. No soy en esos momentos no era consciente de lo que he hecho. Luego cuando lo he visto sí que he dicho, digo... Ya. Pero a lo mejor has visto la muerte más de cerca en algún accidente de moto, por decir algo. Sí, pero más bien cuando he ido de copiloto. ¿Cuándo has ido de copiloto? Sí. ¿Tú dices que tienes a alguien en el más allá que vela por ti o que te protege? Sí, yo creo que sí. No, yo es que busco la muerte como si buscara 5 duros que se me han caído en el suelo. Y no la encuentro, nunca... Sí, porque también te buscas enemigos, que tienes a uno que está deseando partirte la cara, ¿no? No, hemos rodado todo en Torrente 4 hace poco, juntos. Ah, con él. O sea, Sí. ya habéis hecho las paces. Bueno, sí, claro. ¿No ves el vídeo? Mira, ahí lo tienes. El Batu. Sí. El Batu, Vale. Un chaval fenomenal. Fue un caso que, bueno, yo sabía que una corazonada que tienes en la vida que siempre dice, está aquí, está a 3.000 kilómetros. Y digo, algún día nos tenemos que ver. Él es canario, ¿no? Sí. Y bueno, nos dijimos hasta del mal que teníamos que morir. Bueno, para la gente que no... Los seguidores saben de sobra de qué habla claro, John lo Cobra. saben, claro, pero para los que no lo sepan, es un enemigo que tiene en Canarias. Un ciberenemigo que salió retándome y tal. Yo tuve que contestar y la gente se metió por medio y se montó un revuelo de los guapos, ¿no? Y bueno, en la calle Atocha nos reunió Santiago Segura, estaba sacando las maletas, me giro, me lo veo por detrás, te cobra tal. Y hombre, me quedé, claro, tanto nos habíamos dicho y encontré un amigo. Lo cierto es que, hablando con el corazón, encontré un amigo. O sea que ahora tendrás que buscarte otro enemigo. No, yo nunca he buscado los enemigos. Surgen. Yo nunca he puesto mi nombre al lado de nadie para ser famoso. Eso sí que, al pan y al vino vino. Yo iba montando mi show y claro, apareció uno de Zaragoza. Y ya se rompió el hielo y luego apareció él, apareció aquel, apareció el otro, el de la moto y el del Macuto. Luego entonces apareció lo mejor de cada lado. En Torrente tú haces de ti mismo. ¿El papel que haces? Hostia, me metí en el papel un poco más hierro y le jodo el cuello a Santi, sí, la verdad que... O sea, tú tienes contacto físico con Santiago Segura. Hombre, ahí lo tienes, mírale. Y sale vivo, hombre, no de milagro, pero... No, lo que pasa o sea, es que la escena es muy realista. Quise plasmar la realidad al máximo y quizás me excedí, ¿no? En el camino, ¿no? ¿Santiago Segura quedó contento de esta escena? Sí. Hombre, luego no es que me regañara, pero me dijo, joder, casi me jodía. Mira, ¿ves la torsión de clavicular? Digamos que me metí demasiado en el ajo, ¿no? ¿Hablaste con algún actor más de Torrente 4? En realidad es que no, nos llevaban por separado. Por separado. Porque a Paquirrín no lo viste. No, Paquirrín sé que se subió a un andamio y se jodió la rodilla, no sé qué historia y no sé qué pasó más.
Duró un día allí, creo, no sé. Pero buen chaval, parece, pues según tengo entendido, buen chaval es. Estos vídeos que tienen millones, como dice él, yo me refería a uno, creo, el que saltas de balcón a balcón ha sido uno de los... Ese fue cuando ya estábamos en plena votación y la gente pedía más mandanga y me la tuve que jugar. Correcto. Luego tú dices, bueno, finalmente yo podría rentabilizar todo esto en el mundo de la música, pero también es cierto que se puede rentabilizar de otra forma. ¿A ti te ha compensado económicamente todo esto? No me hagas reír, hombre. Pero tú me ves. Si he venido... O sea, vengo... O sea, no... Con lo Esto lo puesto. único que me ha traído ha sido problemas, calentamiento de cabeza, la llamadita a las 4 de la mañana para reírse la gente. Bueno, pero entonces, John, algo amenaza, falla. Pero algo falla. Algo O sea, no encaja, está todos claro. los que tienen 14 millones de visitas en... Es que es un caso único lo mío. Está mal que le lo diga sacan yo. rendimiento. Es que soy el tipo... está mal que lo diga porque van a decir, este tío es un arrogante. Y yo soy muy humilde. Pero es que es un caso único, una persona que sea tan famosa y que haya rentabilizado tampoco su fama. ¿Y entonces dónde está el fallo? Pues no sé, si lo supiera lo hubiera arreglado ya y tendría el Ferrari ahí abajo. ¿Pero a qué te querrías dedicar entonces? ¿Yo? ¿Tú enseñas defensa personal? ¿Yo defensa personal? Eso Pues es que- de que- WhatsApp, hombre. Eso, Esto de defensa cachondeo. personal, cualquiera que esté un poquito preparado me pega una patada en la cabeza me deja por ahí. Oye, John. Lo que pasa es que el valecalle es un arte marcial que mezcla la psicología con el físico, ¿no? Entonces hay unas artimañas, ¿no? Que uno puede estar muy preparado, ser campeón de su barrio, de su ciudad o de España, pero tragarse una mano e irse al suelo. John. Ahí es el valecalle, que digo, oye, no, si es que se lo he dicho a tu colega y le haces cataclaca. Y dice, Entonces, "¿Qué pasa? Se ha caído". John, ¿de qué vives? ¿De qué vivo? Bueno, yo soy mecánico. ¿Y trabajas? Sí, sí, O sea, tienes un empleo fijo. sí. ¿Tú crees que si fueras estadounidense, por ejemplo, vivirías de otra forma? Si esto pasa en Estados Unidos, ¿no le sacas mucho más En rentabilidad? Estados Unidos hubiera triunfado ya hace mucho tiempo, hombre. De hecho, creo que tendré que ir allí para triunfar, porque aquí, no sé, ya se ha empeorado demasiado la imagen y creo que tengo que agradeceros mucho esta entrevista porque creo que hoy se puede ver a otra persona de la que se ve normalmente, ¿no? Hoy podéis haceros una idea más o menos de por dónde van los tiros, de lo que yo hoy estoy intentando conseguir, cómo y por qué, ¿no? Y cómo soy yo en realidad, hombre, yo no soy el chaval que sale haciendo Pero esos eres vídeos. romántico tú, ¿verdad? Eres un romanticón. Porque incluso Romántico no, quisiste... soy más bien melancólico, pero romántico no. No, soy muy pero si bruto le para el amor. quisiste pedir matrimonio a tu chica en el No me diario. dejaron. Sí, bueno, sí, pero bueno, la verdad que está sí, pero no soy romántico, soy más bien melancólico, sentimental. Y bueno, tú sabes cómo soy las mujeres. A mí no me hace falta firmar ningún documento para demostrarle lo que la quiero, pero a ella le hacía ilusión que fuéramos y fui allí. Y allí 2 veces que he ido a la tele, Espérate. otro tinglado que te crío. Espérate, porque también estuvo y Me traen además a una lo gogo, vimos aquí me en el traen a una diario. gogo poniéndome las tetas aquí. Y digo, oye, tira para allá, hombre. Gracias, de una saeta ahí. Buenas tardes, Mario. ¿Qué problemas tienes con tu pareja? Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco. Vamos a ver, ha habido hechos puntuales en los que han habido, digamos, cohechos de conflicto, ¿no? Pero tampoco ha llegado la cosa como para llegar a un ultimátum o a una situación límite. ¿Por qué crees que te engañan también en el diario? Yo lo único que sé es que 2 veces que he ido, 2 tinglados que te crío. La verdad, porque yo voy a pedirle matrimonio a mi mujer y me sale una Ewok así que vendía a 1,40. No, es que esto va a quedar muy bien, ¿qué tal? Enredándome. Digo, vamos a ver, espérate, ¿a dónde vamos? No, es que vamos a grabar un vídeo porque si tu mujer es ¿Pero celosa- quién llama al diario? Yo, llamé yo. Ah, llamaste Llamé tú. yo medio coaccionado por la mujer. Las Vale. cosas como sean. O sea, tu mujer medio te obliga. Medio coaccionado, sí. Vale. Obligado no es la palabra, pero coaccionado sentimentalmente, sí, pues. Correcto. Bueno, más bien fue una promesa que le hice. Pero eso ya no ¿Ves? ya se me hace demasiado ¿Ves largo. cómo eres un romántico. ¿Ves cómo eres un romántico, un Fue una sentimental? promesa que le hice porque le metí un sepión a uno y le dije, verás cómo mañana va a venir a por más. Y me dijo ella, verás cómo no, que se ha entendido ya de qué va el rollo, porque se metió con ella. Y le dije, mira, si no viene, te llevo al diario. ¿Ya ves tú la romanticidad que hay ahí? Pues De un sí, ma- no. de un Y mago, entonces- de un mago que le metí a uno. Entonces- Fui al diario porque le metí un macolla a uno. ¿Ya ves tú ¿Y la- qué pasa en el diario? ¿Llegas allí y qué? Llego allí y yo, pues, bueno, el día anterior de lo del diario, o sea, un interrogatorio que, vamos, ni ayer, ni ¿cómo se llama? Ni en América, en la cárcel esta que hay. Sí. Sí. Bueno, Oye, Guantánamo. en Guantánamo, macho, me tuvo 3 horas al ¿Qué te teléfono. preguntaban? Bueno, hasta las del parvulario, allí que si tu madre, que si tú, y digo, oye, que tío, que yo esté. Al final, mi mujer se pegó una hostia con la moto, emparado, que eso es un récord. O sea, imagínate el estrés, emparado. Claro, tantos estrés me llamaron, vi el teléfono que vibraba, bajé, la paré, ella se quedó atrás, o sea, detrás mía,
saqué con las prisas, ella cogió la moto, le dio un poquito de gas y en parada arrancó y se ve, hostión. ¿Y tú mientras tanto qué hacías? Total que, espera, que disculpa, perdóname. Y voy a ir al grano porque si no... Sí. Que llego allí y me traen a una poniéndome las tetas en la cara. Y digo, escúchame, digo, esto va a acabar como Rosario de mi tía Mariana, ¿eh? Digo, te lo digo claro. Digo, apártate que, digo, yo venía a pedir matrimonio, a mí no me liáis. Digo, porque yo soy una persona bastante, no, soy muy fiel, muy leal a la persona con la que estoy. Si no, no estaría. Tengo esos principios, un poco así más chapados a la buenos antigua. principios, muy sí, bien. pero yo creo que son los correctos. Y si no, no estoy con mi pareja y nunca le falta respeto ni detrás ni delante y menos lo iba a hacer delante de toda España, que era lo que querían ellos. Claro. Total, que me enredaron de tal manera que sí, que no le tengas miedo, que tal, que pum, que más, y sacaron ahí un trocito con la otra. Total, que se enredó la cosa y al final acabó la cosa mal ¿Y también. tu chica es celosa? Oh, mucho. Y tú también. Sí, hombre, yo tengo celos, pero ella es más. Ella más. Si tengo motivos o veo algo raro. Bueno, los dos, sí. los ¿Queréis dos. tener hijos? Sí, hombre, por supuesto. Sí. Sería algo muy ¿Preferirías especial. niño o niña? Me daría igual. Te daría Es que igual. si fuera niña saldría muy guapa como es ella y si fuera niño, pues espero que se pareciera a ella también, porque es ¿Ella te entiende profesionalmente? Hombre, nos ha traído más de una trifulca el tema este de YouTube. ¿Qué es lo que no le gusta de ti? De hecho, lo que más de una pareja que he tenido anteriormente puede ser que se haya jodido por el tema Por este de eso. los vídeos, sí. ¿Y tu familia? Pues mi madre... Tu madre, por ejemplo. Mi madre ya no se extraña de nada, o sea... ¿Ella ve los vídeos? Hombre, es mi fan número uno, Sí. quería venir hoy aquí. Menos mal que la he retenido. Y los entiende perfectamente. Hombre... ¿O no? Sí, sí, sí. Porque en esos vídeos hay algo de humor. Yo creo que, Hombre, sinceramente... es un humor diferente. Es un humor raro, Alocado, pero pero hay tú- que saber entenderlo. si ¿Tú no- crees que te has avanzado tu tiempo? Sí, si he innovado algo, si he inventado algo. O sea, que de aquí Sí. a unos años igual saldrá mucha gente que no, será ya un los John han, Cobra, de hecho ya han salido. y que ahora no se entiende este sentido del humor, pero Sí, que dentro de unos años... vamos a ver, yo creo que España ahora mismo está dividida, ¿no? Esto es como el Barça y el Madrid, por cierto, el otro día una Mou 5 estrellas, como fusila, como ejecuta Villa el cuarto, a lo yudoka, ¿no? Ahí a quemarropa, ¿no? ¿Tú como valenciano eres pro Villa? No, yo era más de Ibra. Me gustaba ¿Sí? más el estilo de Ibra, pero era más individualista. Un poco más y Villa me parecía un egoísta. poquito lento en velocidad, pero joder, como define, como Los Ángeles, ¿no? Lakers, como Los Ángeles Lakers, ahí al cuerpo, a lo yudoka. Hombre, mi padre, había una copa de anís que no era mía, y mi padre, porque yo gesticulo mucho, ¿no? La copa de anís, en mis partes la veo. Al final, hostia, cuando marcó cuarto, ya fue.